como les estaba compartiendo, lo que compartí la semana pasada, empezando siempre con ese Salmo 127, es el contexto, ¿no? El texto, los versículos que más resaltaba eran justamente del versículo 3, 4, 5 y 6, cuando habla de los hijos, pero me gustaba mucho lo que decía alrededor, al inicio, cuando nos hablaba de cuando es Dios el que no está edificando, es por gusto que se esfuerce el que está construyendo. Dice, no importa cuánto te esfuerces, no es Dios el fundamento de tu edificación. Si Él no es mismo con su propia mano que está construyendo ese hogar. Muchas veces casa no solamente significa la estructura física, sino muchas veces también es la comparación metafórica con una familia. Cuando decimos casa, también está relacionado con el concepto de la familia. No, como lo mismo cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando del templo, de la estructura, de la construcción, sino de las personas, de los hijos de Dios que se reúnen, son la iglesia. Y lo mismo pasa con la casa. Cuando Dios no es el que edifica la casa, cuando Él no es el que edifica la familia, de nada sirve que los edificadores, o sean más que todo liderándola, los que son parte de la construcción de ese hogar, de nada sirve que se esfuercen de cualquier forma, no es Dios la base ni el sustento de una familia. Dice, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Esto me hace pensar mucho porque pasa de familia a ciudad. Y la vez pasada hablábamos de cuando nosotros en el colegio muchas veces, no sé si todavía se enseña, pero hace mucho se enseñaba la educación cívica y tenía que ver con la relación que hay entre la familia y la sociedad, ¿no? Que la familia es la base, el núcleo de la sociedad. La sociedad está compuesta por muchas familias y estas familias establecen una nación, un pueblo. Y de aquí es donde nosotros podemos ver cómo un pueblo se va moviendo con leyes, con legisladores. Entonces nosotros nos damos cuenta que es muy importante que las familias estén bien constituidas para que la sociedad esté bien constituida. O sea, hoy podemos tener una sociedad que pueda tener buenas leyes y todo lo demás, pero si Dios no es la base, entonces esto va a seguir avanzando para mal. O siempre va a haber una falencia que en la que los humanos no pueden llegar a alcanzar a cubrir. Entonces acá claramente dice, por más que haya vigilancia, mucha vigilancia, si Dios no es el que protege, entonces de nada sirve. Y en este contexto da una advertencia, que es lo que quiero resaltar otra vez como introducción, y dice, es interesante porque en medio de la construcción de la familia, en medio de la construcción de esta sociedad, Dios hace como el Salmo hace un cambio hacia un consejo o una advertencia, diría yo, en relación a las personas. Yo entiendo, está relacionado a las personas que están a cargo de la familia, a cargo, digamos, de la estructura. Y dice, de nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, ¿no? Como trabajando. Si el pan que comen es pan de sufrimiento, o sea, vos, como dije la vez pasada, te matás desde la mañana hasta la noche trabajando para tratar de comer algo, pero lo que comes lo conseguís con mucho sacrificio extremo, o sea, sacrificas hasta tus relaciones familiares para poder comer lo que estás comiendo. Sacrificas tus relaciones de padre como hijo, sacrificas todo tu convivencia como familia con tal de tener un poco más, con tal de vestir algo de marca, tal vez con tener un poco más de opulencia o tener más dinero, ¿no? Tener algo, eso que estás comiendo que te satisfaga cuando entra a tu boca, cuando vistes, pero estás sacrificando algo, ¿no? Tiempo, sacrificando tiempo que podría ser invertido en las relaciones humanas en tu casa. Y dice, ¿de qué te sirve que vos, de nada sirve en realidad, dice, acá ya te dice de nada te sirve, que toda tu fuerza desde temprano hasta tarde la inviertas en lo que para ti sería algo, un pan, y lo comes con un sufrimiento? Si el pan que comen es pan de sufrimiento, dice, si el Señor le da el sueño a los que Él ama. O sea, cuando yo leí ese texto, a mí me dejó en claro algo. El que confía en Jesús, el que está convencido y tiene fe en Él, toda su vida se va ordenando. Y Dios hasta el trabajo y la vida se va ordenando.
pero cada uno establece en su relación, es la fe que tiene en su Dios, en amor, en el deseo de que sea ser encaminado, en la forma en que va a establecer los tiempos para con su trabajo y para con su familia. Por eso, en lo que es consejería pastoral, todos, tal vez los pastores pueden tener diferentes formas de obrar, Dios se mueve en cada lugar, pero nosotros tenemos claridad de que cuando se está sacrificando tiempo familiar, sabemos las consecuencias que tienen. Entonces, cada familia, cada padre, cada madre debe asumir esa responsabilidad. Entonces, muchos de ellos me dicen, pero si no hago esto, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Porque nosotros estamos sosteniéndonos en lo que nuestra fuerza, en lo que nosotros estamos acostumbrados, pero nos cuesta confiar en el Señor y decir, muéstrame otro camino, muéstrame lo que tú quieres, muéstrame cómo es lo sobrenatural aquí. Y eso es un desafío y eso es fe. El que se la juega lo puede ver y el que no. Y testimonios tenemos un montón. Y de los testimonios más sobresalientes, yo he aprendido inclusive de muchos de esos testimonios, cómo Dios por palabra ha hablado y ha bendecido familias en la obediencia, creyendo que iban a pisar en falso o que estaban caminando sobre lo invisible, y Dios se ha mostrado. Él ajusta los tiempos. Es la fe que cada uno decide tener en el Señor. Así que digo, este contexto del Salmo 127 es para tomar en cuenta. El Señor da el sueño a los que Él ama. Él no nos deja estar esclavizados y nos permite tener tiempo con nuestras familias. Trabajamos, servimos, nos esforzamos, pero también tenemos tiempo en nuestras casas. Si en algo vos estás siendo esclavo, entonces yo te animo que le pidas al Señor que te muestre la dirección correcta para encaminar tu casa y tu familia, porque Él le da el sueño a los que Él ama. Si no estás durmiendo bien, te dedico este último salmo, este texto, el texto 2, que dice, el Señor da el sueño a los que Él ama. Que nadie te robe el sueño, amado, que nadie te robe el sueño, que el enemigo no te robe el sueño por el trabajo, que no te roben el descanso. Algo necesitamos entender de esta palabra. Esa es la fe. Y en ese contexto, los hijos son un regalo del Señor y todo lo que hemos leído. Esto como introducción, y tomándome estos textos vamos a repasar. Quiero que se guarden este Salmo 127 en el corazón y quiero que lo unamos a los siguientes textos. Nosotros estuvimos viendo el Salmo 127 y lo vamos a seguir viendo de a poquitos, lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir recordando. Esto es la introducción de hoy, pero quiero que lo conecten ahora. Este contexto, lo que hemos estado viendo, cuando el versículo 3 dice, los hijos son un regalo del Señor y los frutos del vientre son nuestra recompensa. Está restituyendo lo que los niños son para Dios y por qué Dios voy a decir así, los creó, los fabricó, los estableció así para nosotros. Es la forma de establecer la heredad, es la forma de establecer las generaciones. Nosotros, tú y yo, amado, amada que me estás escuchando, fuimos alguna vez bebés y fuimos niños. Y estamos trayendo hoy como generación un impacto en nuestra sociedad, cada uno conforme la vivencia y las creencias y la experiencia que hemos estado trayendo y cómo fuimos encaminados. Fíjense que la forma y el ser humano que somos hoy tiene que ver mucho con la formación que recibimos antes y también con ese encuentro que Dios tuvo con nosotros en algún momento, y le hablo para aquellos que son cristianos, cuando lo pudimos conocer a Jesús y tuvimos un encuentro con Él y todo lo que eso trajo como consecuencia en cambio. Y toda esta realidad establece una sociedad. Tal vez nosotros en la iglesia hablamos siempre de la Biblia, de la palabra, cada uno habla de su situación, pero quiero que tomen en cuenta, amados, que el cambio que Jesús hizo en nosotros trae un cambio a la sociedad. Si vos eras una persona que estabas acostumbrada a robarle a tu jefe, cuando Jesús tocó tu corazón no hubo más eso en ti. Todo lo contrario, empieza a haber bondad en nuestro corazón. Cuando alguien estaba acostumbrado a que no le importaba nada su vida, cuando Jesús tocó el corazón, de pronto te vuelves una persona que tienes conciencia de la importancia de la familia, tu casa, del trabajo, y empiezas a activarte como una persona de bien en la sociedad. Tú en tu trato con Dios eres un hijo de Dios, pero en la sociedad te estás desenvolviendo para bien.
Cuando un niño se pierde, cuando sucede algo, cuando alguien se olvida algo en tren y nosotros somos los que lo encontramos, nosotros podemos ser parte de las personas de bien que establezcan el bien en la sociedad. Por eso Jesús va a decir que somos la luz y la sal de este mundo. Otra gente que no le conoce también lo puede hacer. Claro que sí, en lo que son aspectos de bondad, sí. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos dar aún más que manifestaciones de bondad. Nosotros podemos inclusive orar, interceder y mover todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición por medio de la oración y lo hemos visto. Y aún cuando oramos por sanidad, por milagros, todo esto mueve la iglesia, todo esto se mueve. Todos estos son realidades para nosotros. Lo que para el mundo es una locura, para nosotros es una realidad. Y estas realidades tienen que ser algo a la vista de los niños también. Por eso, ahora yo les diría, el texto pasado que estuvimos viendo fue cómo las mamás intentaban llevar a los niños a Jesús para que esto los tocara bendiciéndolos, ¿verdad? Y cómo los discípulos querían impedir eso, y yo les decía qué importante es que nosotros tengamos los ojos bien abiertos para entender que no seamos el obstáculo entre la persona de Jesús y los niños, que nosotros no seamos de interferencia, al contrario, le demos lugar a que ellos tengan acceso a poder ver a Jesús. Los niños no pueden ver o todavía les cuesta entender con claridad el ambiente espiritual en cuestión de lo físico. Por ejemplo, no ven, entonces lo que no ven no lo entienden al principio. Al principio. Entonces, una de las maneras en las que se va a manifestar Jesús para ellos es a través de nosotros, de los que somos sus padres o de los que ellos conocen alrededor. Como les decía, vos que me estás escuchando, no necesariamente tienes que ser padre o madre, puede ser un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un vecino, un niño que te está mirando, y vos podés ser un claro reflejo de Jesús para ese niño, para esa niña, para esa personita. Ellos necesitan conocerlos. Si nosotros no lo reflejamos, ellos no lo pueden ver. Ellos necesitan conocer. Aquí es donde Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Ellos son los principales personitas con acceso al reino, pero lo necesitan saber. Ellos también tienen que saberlo, ellos necesitan conocerlo, necesitan que alguien se los diga. Y esto era muy importante, ¿no? La predicación de los niños. Tienen que saber que tienen acceso directo al reino de Dios, que Jesús los ama, los espera, los ve, los quiere, necesitan saber que está dispuesto a bendecirlos, a abrazarlos, a tocar sus cabezas con su mano y bendecirlos. Nosotros muchas veces en la administración con los niños, los maestros saben que a veces hemos ministrado niños y hemos llegado a la administración. Antes no se hacía, antes solamente se hacían canciones, se daba la enseñanza y hacíamos algún espectáculo, algo que podían reír. El tiempo, luego Dios nos iba mostrando que podíamos hacer más por ellos, porque ellos están indefensos, te están mirando. Y sin vergüenza, sin nada, podemos ir sobre ellos y poner nuestras manos y orar. Y ahí vimos cómo Dios obraba sobrenaturalmente. Yo nunca había ministrado niños de esa forma. Cuando la primera vez que lo hice, vi algo impresionante. Generalmente yo siempre pensé que los niños iban a reaccionar como opuestos, como así como, ¿qué estás haciendo? Pero en la mayoría de ellos vi que cuando nosotros poníamos las manos sobre ellos y orábamos por ellos, muchos de ellos lloraban. Muchos de ellos empezaban a descargar sus cuestiones, sus situaciones, empezaban a decir sus situaciones, y tú podías ver un niño realmente necesitado de Cristo, necesitado del amor de Dios. Niños que nosotros no conocíamos, con un trasfondo. Entonces los nenes no solamente están esperando una muñeca, una pelota, algo, un regalo, es que también necesitan de Dios, y esto es el evangelio completo. Necesitan que el Dios Jesús se revele a ellos, no solo por medio de un juguete, un poco de té, leche, que está muy bien, sino que también necesitan ser bendecidos. Jesús tocando sus cabezas, bendiciéndolos, levantándolos en sus brazos y viendo que hay un Dios, mostrando que hay un Dios que los ama y que para Él son muy importantes. Y conectando este texto pasado con el de hoy, nuestro texto de hoy es Mateo 21:14, ¿sí? Así que voy a hacer un repaso breve. Nuestro texto introductorio es Salmo 127.
nuestros textos pasados, dos veces ya hemos visto Marcos capítulo 10, 13 al 16, que es eso, dejen venir a mí los niños. Y nuestro tercer texto, digamos, de conexión, que relación a niños, es Mateo 21, 14, 16. Y esto es un texto muy interesante porque el contexto de este texto va a decir mucho. Ya estamos cerca a la Pascua donde Jesús va a ser, digamos, encarcelado, va a ser llevado, va a estar expuesto ya a la crucifixión y todo esto. Entonces ya faltando poco para esto, él va al templo, entonces él ve que todo ahí es una mercancía, tira todo. Y ahí es donde dice, mi casa es casa de oración, no es una cueva de ladrones, pasa todo eso. Y de repente dice, empieza el versículo 14 diciendo así, ya pasando todo esto, dice, y vinieron a él en el templo, fíjense, después de todo este espectáculo que pasó, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, empezó las señales, los milagros, los prodigios con maravillas, pero los principales sacerdotes y los escribas, como siempre, las autoridades de ese momento, religiosos, viendo las maravillas que hacía, estaba ya Jesús moviéndose en lo sobrenatural, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, cuando dice muchachos, expresan niños de varias edades, generalmente de todo lo que se consideraría niños pequeños hasta los 12 años aproximadamente, diciendo, Hosana al Hijo de David, salva, oh Rey, sálvanos, oh Rey, Hosana, sálvanos, sálvanos, oh Rey, al Hijo de David, Hosana. Se indignaron y le dijeron, o sea, ellos escuchan, Hosana al Hijo de David, encima al Hijo de David. Creo que lo que más, como dirían, les reventaba era eso de al Hijo de David. Decir que es descendencia del rey David, por lo tanto el Mesías. Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Estás escuchando lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, como diciendo, por supuesto, escucho. ¿Acaso ustedes nunca leísteis? Le dicen, no leyeron. De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Me gusta esa respuesta de Jesús, así como, no sé si está bien dicho, pero con mucha cancha, ¿verdad? Así como muy confiado. Está totalmente seguro de lo que está pasando. Yo me atrevo a decir, está completamente complacido de lo que está oyendo y no le preocupa en lo más mínimo lo que estas personas piensen o digan o estén reclamando. Porque lo que están escuchando sus oídos es música. Está escuchando a los bebés, está escuchando a los niños, está escuchando a los muchachitos, hasta los 12 aproximadamente, diciéndole, Hosana, oh Rey, unas palabras que solo se usaban para los reyes. Están reconociendo que es un rey, y cuando le dicen Hijo de David, no solamente que es un rey, sino que es el Mesías, que es su Salvador. Y le están pidiendo, sálvanos, oh Rey. Le están delegando todo, le están alabando, están levantando su nombre, le están poniendo en la posición en la que él tiene como Hijo de Dios. Es el Mesías, es el Salvador, y le están dando su lugar en ese momento. Estos niños, fíjense, están en el contexto de lo sobrenatural. Recuerden que en el versículo 14, Jesús está sanando ciegos y cojos. Claro, o sea, las personas que están mirando, están maravillándose, como dice la Biblia, admirándose, están sorprendidos de lo que están viendo, y existen dos reacciones. La de los escribas y los fariseos, que lo ven con enojo ante los prodigios. Cualquier ser humano natural que mira algo sobrenatural se admira y dice, hay algo aquí, hay algo más. Esto no es algo tan simple, no es humano, es fuera de lo común. Pero la relación del corazón religioso es el enojo. Ni siquiera revisan los textos, ni la Biblia, ni las profecías. Directamente hay un juicio y produce enojo en ellos. Pero los niños, los muchachos,
los bebés tienen otra reacción ante este mundo sobrenatural y su reacción es la alabanza, es la gloria, es la honra, es el reconocimiento de este Rey de Reyes, de este Mesías Salvador y le reconocen como tal. Y esto es lo que les genera mucha molestia, indignación. Como diciendo, ¿no ves? Yo me imagino a los fariseos, ¿no ves cómo estás trastornando a estos niños? Porque si hay algo que ellos tenían claro, es que es lo mismo que nosotros tenemos en claro hoy con la ciencia. Por ejemplo, tal vez uno va por ahí y dice, ¿vos sabés cómo es el desarrollo de un niño? De cómo se va generando en su mente, de cómo van impactando las relaciones sociales, ¿sabes cómo su cerebro funciona? Algunos te dirán, más o menos sí, no, pero cuando vos venís con enseñanza y decís, mira, la ciencia dice, los neurólogos dicen, las personas que estudian a los niños dicen, y te dan una explicación, tú dices, oh, pero en esta cultura, sobre todo en la cultura judía, se tenían claro la importancia. Ellos sin tanta ciencia sabían y tenían en claro la importancia del desarrollo de un niño y la capacidad que tenían. Ellos hacían memorizar a sus niños el Pentateuco, los profetas según la edad, de muy pequeños. Todo el Pentateuco de memoria, o sea, libros de la Biblia de memoria. Sabían, tenían en claro la capacidad que tiene un niño para absorber, para retener, para memorizar, para asimilar conceptos, para imitar, no de la forma ficticia, sino imitar realmente conductas, pensamientos. Entonces ellos saben que un niño que piensa que este hombre que ellos toman como casi un chanta, y ellos dicen, le está diciendo Mesías, esto ya es el colmo, está trastornando una vida completa. Este niño ahora piensa así, ¿quién le va a sacar eso de más grande? Y Jesús le responde, claro que sí, sí, sí entiendo lo que dicen. ¿Acaso ustedes no leyeron el Salmo 126, perdón, el Salmo 108? Dice, ¿no leyeron que dice de la boca de los niños y de los que maman? Y Jesús hace como una variante de eso. En el Salmo 108 dice, derribaste las fortalezas, ¿no? En cambio acá dice, perfeccionaste la alabanza. Es como que Jesús está interpretando este texto y dice, en la boca de los niños, en la alabanza, en la forma en que ellos están dando gloria, están estableciendo, están reconociendo la llegada de su Salvador. Y aunque sus enemigos estén a full, con furia, nadie puede callar esas palabras. Y esa generación está asumiendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador y que Él está haciendo obras sobrenaturales delante de sus ojos y lo pueden reconocer. Hay un poder cuando el niño reconoce, cuando el niño ve a Dios, hay un reconocimiento, su alabanza es poderosa. Su alabanza derriba la voz del enemigo. Su alabanza calla al enemigo. Calla el temor. Calla todo. Yo una vez les conté al principio que tuve una experiencia con mi nena cuando estábamos viajando. Nosotros habíamos viajado a Córdoba y habíamos perdido el boleto. El colectivo se fue porque el reloj de la terminal estaba mal. Nosotros nos confiamos en el reloj de la terminal y resulta que estaba como casi 40 minutos con retraso y perdimos el colectivo y se llevó todas nuestras cosas porque ya estaban todas las cosas allá adentro. Teníamos frío, teníamos hambre, no teníamos ya más dinero y yo me puse a llorar y Michelle tendría unos casi 3 años y hablaba. Y entonces yo me puse a llorar ahí, como silenciosa, ¿no? No exagerada. Pero Michelle y Abby me miraban. Y yo estaba llorando y decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? No conozco a nadie aquí, no tengo plata, no tengo comida, no tengo ni la ropa, se fue todo en el colectivo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo compramos el pasaje? No sabemos si nos van a dar el dinero, si la empresa lo va a aceptar, si nos van a dejar. Y en medio de eso, Michelle, que casi hablaba muy poco y hacía, para los que la conocen sabían que ella hacía, ella no hablaba, ella decía cosas que no se entendía y se acercó y me dijo, hablaba pero no hablaba mucho y me dijo, mamá, no llores.
Jesús te ama, me dijo. Yo, ¿qué? No, no lo podía creer. No llores, me abrazó, me dijo, Jesús te ama. Y esas palabras para mí fue sobrenatural porque Michelle no solía hablar palabras humanas, generalmente hablaba sus inventos. Y yo dije, no, esta no es Michelle, o sea, era su voz, era ella. Pero estoy segura que esas palabras no vinieron solo de ella, sino que Dios para decirme algo. Podría haber usado a Abby, pero creo que usó a Michelle porque se glorificó más, porque Abby hablaba más claro, en cambio Michelle no. Y Michelle tampoco era muy conversadora con palabras reales. Y me sorprendió mucho el concepto y dije, eres tú, Dios, me estás diciendo que tú, en tu amor yo me sienta tranquila porque no nos va a dejar. Si nos amas, no nos vas a dejar. Y efectivamente, cuando Pierre fue a ver y volvió, le devolvieron el boleto, el precio, pudimos comprar otros, incluso tuvimos una diferencia de dinero que nos permitió comprar comida. Fue algo que realmente fue sobrenatural para nosotros. Y digo, claro, cuando los niños van entendiendo, cuando los niños pueden estar en un ambiente donde Jesús, donde la gloria de Dios se manifiesta, ellos son canales e inclusive son profetas de Dios, porque Dios les usa como mensajeros, ellos dan palabra. Yo estaba escuchando un testimonio que lo voy a comentar aquí, ya como para ir cerrando. Estaba escuchando un testimonio de la esposa del pastor Bill Johnson y esta hermana dice que hubo un tiempo que estuvo orando poderosamente por los satanistas de su zona. Oraba mucho por ellos. Se ve que Dios le había mostrado algo sobre, pero ya alto, muy alto. Y ella oraba. Era algo que tenía en su corazón. No era algo que lo sabían todos, solamente ella. Y le rogaba a Dios. Ella se atrevió a algo muy, muy grosso, porque ella oraba para que ellos se arrepientan. Entonces, todos los ocultistas, ¿no? Entonces ella estaba orando y un día dice que ella pasaba por la iglesia, estaba atravesando las instalaciones de la iglesia y pasó por un lugar donde había un niño que estaba sentado solo jugando en el piso y entonces ella pasó por su lado, lo saludó, el nene volteó, la miró y le dijo, dice el Señor que lo que has pedido, tu petición está respondida, le dijo. Y ella se volteó, ¿qué? El nene es como que, ¿qué? Y le dijo, ¿qué? ¿Qué me dijiste? Y el niño dijo, dice Dios que los satanistas, los ocultistas por los que estás orando, te los ha entregado, así dijo, te los ha entregado. Y ella se quedó muy sorprendida porque era una oración que solo ella estaba orando. Y claro, imagínense a un niño de esa edad diciendo, era un niño pequeño, como de 5 o 6 años me parece, hablándole que los ocultistas, los satanistas, te los ha entregado. Eran oraciones puntuales, precisas de su corazón. Y ella, claro, se puso a llorar, era una respuesta de Dios, por más que ella tiene una comunión buena con el Señor, Dios que usa a quien Él le place, y si tiene que usar a un niño, lo va a usar también. Entonces, papá, mamá, amigo que me estás mirando, tenemos armas poderosas de Dios. ¿Por qué? Porque los niños son más sensibles en todo, por eso también los cuidamos. Yo me animé y dije, no importa lo que me critiquen los demás, pero yo decidí cuidar a mis hijas mientras tengan su niñez en lo que a mí en la posibilidad de mis fuerzas, cuidarlas de lo que miran y de lo que oyen. Yo sé que tal vez no puedo hacerlo perfectamente y que siempre van a estar expuestas a donde yo no esté, pero en la medida de mis posibilidades evito que yo o mi esposo suministrarles o mostrarles cosas que en vez de ayudarlas a crecer, las hagan decaer. Nada que perturbe sus corazones, ni su mente, ni sus sueños. Por eso les digo, papás, en el nombre de Jesús, fíjense lo que les permiten ver y lo que ven ustedes con ellos. Esto es sacrificio. Es sacrificio, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, películas de mucha violencia, de extrema cosa. Generalmente es normal para nosotros, pero la mente de un niño no lo asume de la misma forma. Y al principio es un sacrificio, porque tú dices, ay, quiero ver esta película, y porque están los niños aquí no puedo. Y puede llegar a ser un poco de molestia, pero a la larga termina siendo un beneficio, porque tu hijo crece con
otro espíritu. Cuando él sea más grande, cuando sea maduro, cuando su mente y su corazón estén establecidos, va a poder decidir. Yo no les digo que ustedes le tapen los ojos hasta que hasta que tengan 20 años. Lo que les digo es que los cuiden mientras son frágiles. Cuando ellos crezcan, van a tomar su decisión. Yo les digo, hijas, acá comen lo que yo les doy, miran lo que yo les digo, y cuando ustedes empiecen a ser independientes, cuando ya empiezan a crecer, ustedes van a decidir. ¿Y saben qué? Les quiero compartir esto último. He visto que al yo ser así con ellas, muchas veces he visto que ellas ya reaccionan por sí mismas a lo que no es bueno, la que no es correcto, solas lo apartan. No tengo que estar encima de ellas diciéndoles, no lo hagas, no esto, no aquello, no lo otro, no, no. Es que se acostumbraron a discernirlo tan bien que ellas solas lo quitan. Y evitamos muchos problemas. Todo, tanto en la comida como inclusive en lo que se ve. No somos perfectos, también tenemos muchos errores. Solamente es una recomendación que les damos, que ayuda a vivir mejor la vida en familia, ayuda a que no estés bajo la presión de problemas de que si está comiendo demasiado azúcar o que si está mirando algo que no tiene que ver. El niño aprende con amor, con amor. Yo les digo así, yo, mamá, elige ahora. Mamá está diciendo esto por ustedes. Le explico, cuando vos viste esto, te pasó esto. A Abby le pasó hasta con cosas que para nosotros no eran tontas. Y yo le dejaba ver y de pronto ella tuvo otras consecuencias. Su mente reaccionaba diferente. Entonces yo le dije, mami, me parece que es esto. Fíjate, ella misma decidió, sí, mamá, mejor no. Entonces hay edades que los niños pueden entender. Papás, a ustedes les digo, si pueden decidir por ellos, ustedes pueden hacerlo. Y cuando ellos crezcan, pueden tomar sus decisiones. Díganles así, mamá y papá deciden por ustedes hoy, en el futuro deciden ustedes por ustedes mismos. Cuando llegue el momento en que ya estén bien fortalecidos y ya tengan que ir solos, van a ir y decidir tranquilamente. Por ahora, nosotros somos los que los protegemos y también somos quienes los bendecimos. Así que en este tiempo es lo mejor que podemos hacer es darle a nuestros hijos ambientes donde ellos puedan conocer a Jesús, donde puedan tener recibir la paz y también lo sobrenatural, que para ellos sea normal y que aprendan a conocer a Jesús en todos los aspectos. Así que con esto termino. La siguiente semana vamos a continuar con este mismo texto, pero desde el Salmo 108 donde dice, fundaste la fortaleza,